Este trabajo se titula La mujer latinoamericana como objeto de estudio histórico en la España decimonónica, la creación de una identidad a través de las obras de Faustina Sáez de Melgar y la baronesa de Wilson. Está realizado por Ana María Velasco Molpeceres, investigadora predoctoral de la Universidad de Valladolid, España, y realizado para el primer encuentro latinoamericano de culturas, integración intelectual en nuestra América, celebrado en Brasil los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2015. Lo primero que queríamos agradecer es a la organización tanto haber aceptado la presentación de esta investigación como las facilidades que nos ha dado especialmente el profesor Jean Jardin para poder realizarla. El tema de esta investigación es profundizar en los estudios historiográficos Las españolas americanas y lusitanas pintadas por sí mismas, de 1886, un libro de Faustina Sáez de Melgar, una escritora española del siglo XIX, y también en la obra América y sus mujeres, publicada en 1890, y bocetos biográficos Mujeres ilustres de América, de 1899, de la baronesa de Wilson. Obras que creemos que han contribuido a la creación de una identidad común para las latinoamericanas. Sáez de Melgar fue una destacada abolicionista que desde escritos como María la Cuarterona o La cadena rota en 1868 y 1879 contribuyó a la defensa de los derechos de la mujer. También lo hizo desde la prensa española, especialmente desde la revista femenina La Violeta, que se publicó entre 1862 y 1866. La baronesa de Wilson es una figura aún más importante porque Emilia Serrano fue efectivamente la primera americanista de España, interesada especialmente por las literatas de la zona y por espolear también las reformas de corte europeo, sobre todo la extensión de la educación, así como por difundir la identidad y la cultura americana en Europa. Las diferencias entre estas dos mujeres son fundamentales. Mientras Serrano fue una feminista, Sáez de Melgar cree que las féminas son inferiores al hombre, y llama la atención su progresismo al defender la igualdad de las razas, pero su conservadurismo en lo relativo a los sexos. Estos puntos y su contribución efectivamente a la creación de una identidad para la mujer latinoamericana son los puntos claves que vamos a estudiar en este trabajo. Lo primero que queremos comentar es que la mujer decimonónica hay que situarla en España en el marco de la España isabelina, que es un periodo cronológico que se extiende entre 1833 y 1868, que es el reinado de Isabel II de España, hija de Fernando VII, el rey que volvió el absolutismo al país. Realmente el fenómeno de la escritura en España durante el siglo anterior al XIX ya había tenido algunas mujeres famosas, sobre todo en el XVIII la gaditana Beatriz Cienfuegos, que fue madre del periodismo femenino, pero la precariedad de la situación de la mujer era notoria en el país. No se puede negar que estos hechos eran comparables con los de otras naciones europeas, porque el ideal femenino en el siglo XIX es el de la Inglaterra victoriana, que es una denominación que alude al periodo que abarca entre 1837 y 1901 y que está representado por la época de mayor esplendor del Imperio Británico, que es la del reinado de Victoria I. En este reinado se impone un modelo social, un modelo cultural y un modelo de mujer muy tradicional, que será el que viene llamado como ángel del hogar. Es un modelo que se repite y se difunde por toda Europa por el peso precisamente que tiene el Imperio Británico a nivel mundial, y que coincide, pues por ejemplo, no solamente esta figura de Victoria, sino también en la figura de la emperatriz Isabel del Imperio Austrohúngaro, más conocida como Sisi emperatriz, en este reinado junto con su marido entre 1848 y 1916, que duró el imperio. Y también coincide de forma bastante interesante con el Segundo Imperio francés, que duró entre el 48 y el 52 de forma más o menos efectiva como su comienzo, hasta 1870 con la Guerra Franco-Prusiana, y que fue primero capitaneado por Napoleón III y luego en compañía de su mujer, la granadina Eugenia de Montijo, que llegó efectivamente a emperatriz de los franceses. El clima contemporáneo de este momento es el de esta mujer tradicional, que al mismo tiempo está muy sometida al varón, muy sometida a la rigidez de una moralidad muy hipócrita, pero al mismo tiempo no deja de sorprender la personalidad tan fuerte de todas estas mujeres. De hecho, muchas de ellas fueron soberanas reinantes, no soberanas consortes, como es el caso de Victoria I y de Isabel II de España. Sobre la España isabelina es el punto fundamental de este trabajo, porque
La situación durante el reinado de Isabel II en España crea unos rasgos originales en la sociedad que afectan a la cultura, ya que durante su reinado se produce lo que podríamos considerar como una revolución socioeconómica en la que hay un auge de la burguesía, aunque en España siempre será mucho más precario que en el resto de Europa, porque no es un Firstcomer, sino un Latecomer, que quiere decir que es uno de los países que más tarde se incorpora dentro de los países desarrollados a la revolución industrial, que Inglaterra o Francia, por ejemplo, en cambio, habían asimilado muy pronto. La situación de la mujer en la España de Isabel II es, como hemos dicho, precaria, puesto que la reina difunde un modelo de neocatolicismo en el que se bebe de una mujer muy tradicional, muy de ángel del hogar, que está imbricada en el matrimonio y en el hogar, y que se considera que su influencia en la sociedad debe limitarse al interior del hogar porque ella es la educadora de los ciudadanos. En este contexto, y bebiendo un poco de las medidas que Carlos III había impuesto durante la Ilustración y el despotismo ilustrado, si es que en nuestro país puede decirse que estas corrientes tuvieron repercusión, se intenta mejorar la situación brevemente de la mujer. Se intenta que acceda al trabajo, se intenta que acceda también a la educación, y todo esto se va a ver reflejado en un mundo de la prensa femenina que va a abogar también con unas autoras que son al mismo tiempo literatas y dramaturgas, y como es el caso de Faustina Sáez de Melgar y la baronesa de Wilson, que van a abogar por la educación femenina. Lo que pasa es que ellas lo hacen desde unos planteamientos muy distintos. No solamente se desarrolla un canon literario de la mujer isabelina, sino que este canon atraviesa las fronteras del país y llega a Latinoamérica especialmente, pero por todo el continente americano. La responsabilidad de España con sus colonias, con sus antiguas colonias, con las zonas que todavía tienen una relación con ella más allá del idioma, es clara y al mismo tiempo es muy precaria, porque durante todo el siglo XIX pues la amenaza de la emergencia de los estados-nación en América Latina y en toda América en general es fuerte. Las publicaciones de prensa fueron siempre un elemento fundamental que unió a ambos mundos. Quizá los más destacados son la Ilustración española y americana y el Correo de Ultramar, pero aunque se ha estudiado menos, la prensa femenina desarrollada por autoras, sobre todo españolas, que fueron a América y publicaron allí, es también un caso destacado para estudiar la influencia de la mujer española en América y para estudiar también la influencia de la americana en España. La verdad es que la situación de las mujeres americanas pues era igual de precaria que la de las europeas, pero con algunos matices diferentes. Por ejemplo, en el siglo XIX se asiste con toda la moda de los viajeros, de los viajes, el desarrollo de las, podemos decir, comodidades para realizar grandes trayectorias. Pues aparece el interés por la novela histórica, el interés por el pasado. Se desarrolla una corriente romántica que, por ejemplo, se interesa por la conquista de América, y estudios sobre Hernán Cortés o sobre Moctezuma, sobre lo ocurrido en México. Y es interesante en esto pensar, por ejemplo, en la figura de la Malinche, que será una gran desconocida, será una figura que deba someterse a una revisión historiográfica, y que, bueno, ya en la época que interesa, por ejemplo, pues a la baronesa de Wilson, aunque no hay que olvidar que, como podemos ver en la imagen, bueno, la figura de la americana de alta sociedad era prácticamente muy parecida a lo que tenía en Europa. De la España isabelina realmente se puede decir muchas cosas, pero bueno, nos queremos quedar con que vivió un momento muy duro, muy difícil, porque era una transición hacia unos modelos liberales y la monarquía no consiguió ser ni representante a nivel moral, puesto que los escándalos de Isabel II fueron muy criticados, ni mediar entre los diferentes partidos liberales y con los carlistas o los tradicionalistas y las corrientes del atraso. Reflexionar sobre la historia de España, reflexionar sobre la historia de España en América y reflexionar también sobre el panorama americano y sobre la situación de estas mujeres y sus contribuciones a la historia, pues es importante, porque muchos historiadores como Edward Said sitúan el origen de la edad moderna, de la modernidad como nosotros la entendemos, precisamente en la conquista de América, en el descubrimiento en 1492 y posterior asentamiento y posteriores relaciones culturales, comerciales y sociales,
porque se desarrolla un fenómeno que preludiará el que luego Napoleón hace en la conquista de Egipto, y es el colonialismo, una mentalidad absolutamente moderna en el sentido de la dominación y del ánimo de conquista, que si ya se había respirado un poco en la Edad Media, por ejemplo, con las cruzadas, ahora se exacerba completamente con el deseo de primacía de la raza blanca. Al mismo tiempo, Reinhard Koselleck, otro pensador y un historiador sobre todo centrado en la historia de los conceptos, desarrolla su concepto de modernidad diciendo que es la crisis continua, y esta crisis se ve en el siglo XIX español de forma paradigmática. Reflexionar sobre la historia es también reflexionar sobre la identidad, porque como han apuntado las diferentes corrientes historiográficas más recientes, el papel de las diferentes personas, no ya solamente de los grandes hombres o de los grandes imperios, las grandes ideas, es una cuestión que está pendiente para los historiadores. Y nosotros queríamos reflexionar aquí en concreto sobre la identidad de las latinoamericanas a través de estas obras de Faustina Sáenz de Melgar y de la baronesa de Wilson. Faustina Sáenz de Melgar es quizá la más representativa autora del canon isabelino y del modelo de ángel del hogar. Fue una escritora y periodista española de gran fama que fundó, por ejemplo, el primer liceo femenino de España y también varias instituciones benéficas, pero sobre todo destaca como colaboradora continua en cabeceras como El trono y la nobleza, La época, La guirnalda. Dirigió la canastilla infantil, París Herman Artistique, que era francés. Toda esta trayectoria en prensa se inició a los 9 años, cuando comienza en la escritura, y a los 17 publica ya su primer poema en El Correo de la Moda, siendo a partir de este momento una firma recurrente en diferentes publicaciones para la mujer como Ellas o Álbum de señoritas. Cuando es en su juventud, que se casa con el funcionario Valentín Melgar, que ejerció de editor responsable de La Violeta porque la ley permitía a las mujeres fundar y dirigir cabeceras, pero no hacerse cargo de la responsabilidad generada. Y como él era un funcionario del Estado, se trasladó con él a diferentes puntos del nuevo continente, instalando su residencia en las diferentes colonias españolas. En 1858 tuvo con él un hijo que murió, y al año siguiente consiguió que su hija sobreviviera y publicó un poemario sobre la guerra de Marruecos que tuvo bastante buena recepción. Pero es en 1860 cuando logra la fama con su novela La pastora del Guadiela, que publicó por entregas y luego publicó en distintos periódicos. Su llegada a América la hizo comprometer activamente con el abolicionismo, y aunque en un estilo personal, puesto que representa quizá el llamado feminismo de la diferencia, que no reconoce la igualdad de los sexos pero reclama la mejoría de la situación de la mujer, luchó por la extensión de la instrucción femenina. A este respecto, como hemos dicho, su obra literaria es grande, tiene novelas históricas, tiene también obras de teatro, ensayos sobre la mujer y sobre todo antologías como editora, en concreto la de las españolas, americanas y lusitanas pintadas por sí mismas, que quizá es la más importante, aunque también nos gustaría señalar su labor como directora de La Violeta y fundadora, que fue una revista hispanoamericana que llegó a ser una revista de instrucción primaria, es decir, libro de texto por Real Orden de 4 de diciembre de 1864 para las escuelas normales de maestras y superiores de niñas, y por ello tuvo una gran difusión y una enorme repercusión. A este respecto hay que decir que el caso de Faustina Sáenz de Melgar, aun funcionando como un referente ideológico, pues sigue siendo distinto del caso de la mujer convencional española o de la americana convencional, no solo por su excepcional cultura, sino también porque ella misma, tomó unas responsabilidades que no eran las habituales como editora y como literata. Es destacado señalar que, por ejemplo, ella contribuyó al sentimiento de hermandad y al desarrollo de la autoría femenina, dando espacio a todas las poetisas de su época, sobre todo en La Violeta, pero también en otras ediciones que ella hizo como editora. Cabe destacar que su concepto de la instrucción femenina dice: la literatura en la mujer, lejos de ser perjudicial, es necesario, pero siempre sin desatender sus deberes y sin desmerecer en nada del renombre de modesta y virtuosa. Por supuesto, hay que situar su obra en el momento en el que estamos, que es el periodo isabelino, y aunque hay que reconocer que en la Restauración su pensamiento girará hacia unas posturas más progresistas, de hecho reclama con más fuerza y con más intensidad la instrucción de la mujer, ella sigue siendo conservadora de pensamiento. Esto es un caso que hace de la cara de la moneda, quizá con su obra Las mujeres españolas, americanas y lusitanas pintadas por sí mismas, que es una pieza fundamental en la creación de la identidad de las féminas de estas nacionalidades.
y explica a través de diferentes autores. Solamente fueron mujeres las que participaron en ella, en la obra a petición de Sáenz de Melgar, cómo eran los distintos tipos de mujer del mundo. Se la encargó el editor Pons, que decía: debe tratar de los distintos caracteres y tipos de mujeres españolas, desde la princesa, por ejemplo, a la infeliz obrera, desde la desgraciada prostituta hasta la beata, ama de cura y mojigata. Además, podría describir los distintos tipos que ofrece la diferencia de clima o tierra, pintándose, por ejemplo, la castellana y la andaluza, la catalana y la gallega. Por supuesto que esta obra tendrá que ser sumamente moralista, de doctrina en lo posible, si bien no dejaría de darle cierta amenidad a la divergencia física de las particularidades que distinta a cada uno de los tipos contenidos en la obra. La fundamental novedad de este trabajo es que es la mujer la que retrata a la propia mujer, y ella, aunque hace de editora, no exactamente es autora. Bueno, es un punto fundamental en la contribución de la creación de una identidad de la mujer, tanto hispanoamericana como lusitana en este caso. El caso de la baronesa de Wilson es un poco diferente porque su figura es más paradigmática de la Restauración que del momento isabelino. Ella es una granadina que nació quizá en 1843, probablemente en 1833, y que murió en Barcelona en 1922. Y tiene una personalidad arrolladora que ha ocultado en buena parte su obra literaria y su faceta periodística. Fue una viajera destacada que recorrió el continente europeo, pero sobre todo América, donde residió durante 14 años, viajando desde Canadá hasta la Patagonia y residiendo en diferentes naciones. Se crió en París, en un ambiente cultural muy destacado, en el que, por ejemplo, trabó amistad con Dumas, con Lamartine. Fue amiga de Martínez de la Rosa, pero también se llegó a decir que había sido amante de Zorrilla. De hecho, se sabe que él la dedicó unos versos como Leila. Luego se casó con un inglés, el barón de Wilson, que murió tras 2 años de matrimonio, dejándola con una hija que murió 2 años después, a los 4 años de edad. Esta pérdida familiar hace que en 1865 cruce el Atlántico en varias ocasiones. Primero había viajado a España, donde la pilla la gloriosa, lo que provoca que vuelva a París, y de París ya vaya al continente americano, quedándose allí como su patria. Lo que cabe destacar de la figura de Emilia Serrano es que, aparte de una obra literaria destacada, tiene sobre todo la obra de tema americano. Entre su obra americana se puede destacar La ley del progreso, que trata sobre la educación y cómo debía ser esta en el continente americano, Una página en América, sobre todo americanos célebres, que hace un repaso de biografías de hombres destacados de la época, pero también América y sus mujeres, América en fin de siglo, que habla de la diferencia del continente respecto a cómo le había encontrado al principio a este mundo que está esperando al desastre del 98, bocetos biográficos, Mujeres ilustres de América, el mundo literario americano, que es muy importante porque es el primer estudio sobre literatos del continente, y que incluye no solamente a hombres sino a mujeres, y sobre todo porque ella les conoció personalmente. Pero también Maravillas americanas, México y sus gobernantes, o una novela histórica que pretendía recuperar la figura del último rey azteca, que es la del mártir de Izancaroc. La verdad es que para Emilia Serrano de Wilson, o de Tornel, en segundas nupcias volvió a casarse posteriormente, fue una viajera que fue una historiadora in situ, cosa destacada en el siglo XIX, porque no solía pasar. Realizó peligrosos viajes. Por ejemplo, se cuenta de ella que remontó la corriente del Plata, hizo ascensiones al Tandil, la Concagua, el Misti, el Chimborazo, y que esos viajes no habían sido de turista, sino de mujer estudiosa, laboriosa, que había trabajado incansablemente. Y esto es muy importante porque ella considera que la mujer americana, que la española, que ella misma en América, si puede hacer esos viajes que los conquistadores habían hecho, o que los descubridores o los viajeros científicos masculinos, varones, habían realizado, si ella puede hacerlo, es que su sexo no es débil. Por ello, el impacto de su obra es trascendental en la historia de la emancipación femenina, aunque desgraciadamente no es una figura demasiado conocida. Ya hemos dicho que su vida es arrolladora y su personalidad es muy interesante, siendo una mujer que desarrolló un modo de vida fuera del canon de su época, quizá como George Sand en Francia. Aparte de eso, es una historiadora que destaca por ser in situ, una americanista original y pionera por interesarse por la mujer.
es una de las primeras historiadoras de género que se conocen, aunque la etiqueta pueda ser controvertida. También es la primera americanista de España, se interesa especialmente por las mujeres y su obra periodística, aunque no vamos a tratarla en esta investigación, es destacada porque contribuyó al progreso y la innovación en América y en España, contribuyendo además a evitar los tópicos que había sobre América en Europa y sobre Europa en América. Su objetivo era acercar las dos orillas, abogaba por la desaparición del Imperio español, que ya veía que estaba condenado a la decadencia, y por la creación de un imperio que únicamente estuviera basado en la sinceridad y en el idioma. Y la verdad es que estas mujeres creemos que es interesante estudiar su trabajo porque tienen unas valiosas reflexiones sobre el papel de la mujer en la realidad americana, en la realidad del momento, y también es clave por valorar el potencial americano en la cultura mundial, especialmente en la literaria, pero también a nivel socioeconómico y político. Aunque la figura de Sáenz de Melgar y la de la baronesa de Wilson son diferentes en su ideología, Sáenz de Melgar es mucho más conservadora y Emilia Serrano es arrolladora. Hay que decir que el camino recorrido entre 1763, por ejemplo, cuando en España se publica La pensadora gaditana, y las personas dudan que sea una mujer por cómo escribe, pues está completamente superado un siglo después. Las mujeres escriben con total normalidad y aunque por supuesto queda mucho por hacer en este siglo XIX y aún sigue quedando mucho por hacer hoy, tanto en lo relativo a la latinoamericana como en lo relativo al papel de la mujer en la sociedad y al papel del continente americano a nivel mundial y especialmente de Latinoamérica. Bueno, se puede decir que el objetivo de este trabajo es lo que dijo la baronesa de Wilson. El viejo mundo parecía haberse agotado después de alumbrar una cultura prodigiosa. Ahora el virgen continente tomaba relevo y tenía reservado un nuevo refugio a la civilización. Este es el objetivo de este trabajo, reivindicar no solamente las figuras de estas dos mujeres, sino también descubrir esa red de pensamiento que valoraba la cultura americana y ponía en valor en Europa ese mundo que a veces había quedado en superstición o en mito. Y por último queremos dejar unas notas de bibliografía muy breves por si alguien quiere interesarse por el tema y de nuevo reiterar nuestros agradecimientos a la organización y al público por su atención. Muchas gracias.